Soy la profesora Ruth Zúñiga del área de matemática del Colegio Politécnico de Ventanilla, UGEL de Ventanilla. El día de hoy vamos a hablar sobre estadística gráfico circular. Vamos a recordar lo que se trabajó en las sesiones anteriores. En las sesiones anteriores se trabajó lo que es población, muestra, variables cualitativas, nominales y ordinales, variables cuantitativas, continuas y discretas, tablas de frecuencia y gráfico de barras. Gráfico circular o de sectores. Se utiliza generalmente cuando queremos destacar la frecuencia porcentual de variables cualitativas o cuantitativas. Para calcular el ángulo que le corresponde a cada sector circular, procedemos a multiplicar la frecuencia porcentual por 360 grados. ¿Por qué? Porque se forma una proporcionalidad entre la frecuencia relativa y el ángulo del sector circular de la circunferencia, permitiéndonos aplicar una regla de 3 simple. Sabemos que la suma de la frecuencia relativa porcentual es igual al 100%. Y sabemos también que el ángulo central de una circunferencia es igual a 360 grados. Se va a formar una proporcionalidad entre el 100% y 360 grados, aplicándose una regla de 3 simple. Vamos a representar mediante un gráfico circular la tabla de frecuencia de la clase anterior. En la clase anterior vimos la tabla referente a bebidas preferidas. Tenemos acá los datos de la variable, tenemos acá la frecuencia absoluta, también tenemos la frecuencia relativa y tenemos la frecuencia relativa porcentual. Los que prefieren T son 15, hallamos la frecuencia relativa dividiendo 15 entre 50 y eso me da 0,30 y equivale al 30%. Los que prefieren limonada son 6, para hallar la frecuencia relativa divido 6 entre 50 y eso me da 0,12, que equivale al 12%. Los que prefieren gaseosa son 12, para hallar la frecuencia relativa divido 12 entre 50 y eso me da 0,24, que es equivalente al 24%. Los que prefieren agua son 8 y para hallar la frecuencia relativa divido 8 entre 50, eso es igual a 0,16 y es equivalente al 16%. Los que prefieren jugo son 9, para hallar la frecuencia relativa divido 9 entre 50 y eso me da 0,18, que es equivalente al 18%. La suma 100%, la suma de la frecuencia absoluta 50, la suma de la frecuencia relativa 1. Tienes que tener bien claro que 0,30 equivale al 30%, 0,12 equivale al 12%, 0,24 equivale al 24%, 0,16 equivale al 16%, 0,18 equivale al 18%. ¿Qué observamos en este gráfico circular? Este gráfico circular tiene 5 sectores: el de té, limonada, gaseosa, agua y jugo. ¿Cuándo se utiliza el gráfico circular? El gráfico circular se utiliza cuando queremos resaltar las frecuencias porcentuales. En este caso, a T le corresponde el 30%, los que prefieren limonada son el 12%, los que prefieren gaseosa el 24%, los que prefieren agua el 16%, los que prefieren jugo el 18%. Ahora, ¿cómo hallo yo el ángulo que le corresponde a cada sector circular? Para que tú halles el ángulo que le corresponde a cada sector circular, tú debes de conocer, en primer lugar, la frecuencia porcentual de cada dato de la variable.
En este caso conocemos el de t, que es el 30%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 30% por 360. Lo estoy colocando en decimales porque recuerda que el 30% es equivalente a 0,30. Lo multiplico por 360 grados y eso me da 108 grados. Quiere decir que el ángulo que le corresponde al sector circular de T va a medir 108 grados. De la misma forma, si yo quiero saber el ángulo que le corresponde al sector circular de limonada, yo tengo que conocer la frecuencia porcentual, 12%, y voy a multiplicar 12% por 360 grados, pero voy a reemplazarlo por su equivalente, en este caso 0,12 por 360 grados, y es igual a 43,2 grados. De la misma manera procedo para conocer yo cuánto mide el ángulo del sector circular de gaseosa. Conozco su frecuencia porcentual, que es el 24%, sé que su equivalente es el 0,24, entonces multiplico 0,24 por 360 grados y eso me da 86,4 grados, que quiere decir que este ángulo de acá mide 86,4 grados. De la misma manera procedo para hallar el ángulo que le corresponde al sector circular de agua. Debo de conocer cuánto es su frecuencia porcentual, en este caso es el 16%, y eso es equivalente a 0,16, entonces multiplico 0,16 por 360 grados y eso me da 57,6 grados. Quiere decir que este ángulo de acá mide 57,6 grados. De la misma manera procedo para hallar cuánto mide el ángulo que le corresponde al sector circular de jugo. Para eso debo conocer su frecuencia porcentual, que es igual al 18%. Lo escribo como su equivalente, 0,18, y lo multiplico por 360 grados. Y eso va a ser igual a 64,8. Quiere decir que el ángulo de acá va a medir 64,8. Y la suma total va a ser igual a 360 grados. Quiere decir que la suma del ángulo central debe ser igual a 360 grados y la suma de todo y la suma de la frecuencia porcentual tiene que ser igual al 100%. Resumiendo, decimos que el 30% es equivalente a 108. El 30% es equivalente a 108 grados, el 12% es equivalente a 43,2 grados, el 24% es equivalente a 86,4 grados, el 16% es equivalente a 57,6 grados y el 18% es equivalente a 64,8 grados. Ficha de aplicación. Te presento el siguiente contexto. Se encuestó a 120 jóvenes sobre los postres que prefieren. A. Completar la tabla de frecuencia y relacionar la frecuencia relativa con el ángulo del sector circular. ¿Qué vas a hacer acá? Vas a completar la frecuencia relativa y vas a completar la frecuencia relativa porcentual. Tienes que recordar que para hallar la frecuencia relativa tienes que dividir la frecuencia absoluta entre el total. Vayas en decimal y coloca su equivalente en porcentajes, el 25%. De la misma manera, en mazamorra tengo 6 entre 120, me da 0,05, que eso es equivalente al 5%. Tú tienes que completar lo que corresponde a flan, lo que corresponde a picarones, a suspiro. Una vez hecho eso, procedes a hallar el ángulo del sector circular que falta. En este caso, de los postres, está faltando del flan, de los picarones y del suspiro. Tienes que recordar que para hallar el ángulo que le corresponde, tienes que saber la frecuencia porcentual
y multiplicarlo por 360 grados. Recuerda que tienes que trabajarlo con su equivalente en decimales. Acá tengo el de gelatina, que su frecuencia porcentual es el 25%, su equivalente 0,25 por 360 grados, y eso me da 90 grados. Quiere decir que el ángulo que corresponde al sector circular de gelatina es igual al 90 grados. Lo mismo sucede con mazamorra, que es el 5%. Coloco su equivalente, que es 0,05 por 360 grados, multiplico y me sale 18 grados. Quiere decir que el ángulo que corresponde a cada mazamorra es de 18 grados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.